Vamos a hablar en este 45 minutos, un poquito más, de esta figura central de Juan 23. Pongo Juan 23 y no San Juan 23 porque todavía no era santo cuando hablamos históricamente. Un personaje que dentro de la continuidad con el magisterio de la Iglesia y con toda esta tradición de la que hablaba Caco de los papas, es un antes y un después para la iglesia. Entonces, lo que les propongo es primero algunos datos muy generales de su biografía. Un papa va a ser papa de 1958 a 63, el llamado Papa Bueno, cuando Pío XII, de un largo papado, pero además de un papado que marca sello importante en la iglesia, ¿no? Y pues dedicó toda su vida a la iglesia. Angelo Giuseppe Roncalli, nacido en el seno de una familia campesina, y esto rompe ya el sello que se venía dando, pues en los últimos siglos de los papas que procedían de familias nobles y siempre italianas. En este caso era un italiano, pero de una familia católica campesina, y pues ingresa muy temprano, vean por favor, a los 11 años, ¿no? Al seminario en su ciudad natal, donde estudia filosofía, el segundo año de teología, y ahí entra a lo que es la orden franciscana seglar, ¿no? Fue ordenado sacerdote en 1904 y muy pronto, pero muy pronto, lo nombran secretario el obispo de Bérgamo, el famoso obispo Radini Tedeschi. Sé que esto es muy interesante porque hay escritos, ahí se puede uno ver la trayectoria espiritual de Roncalli a través de sus escritos espirituales. Y son fascinantes, se los recomiendo. Miren, hay esto que les recomiendo, que es una publicación para el caso de los de habla hispana de este sacerdote Mariano Facio, que tiene sobre varios papas, San Juan 23, tiene sobre Pablo VI también, pero que recupera sus escritos espirituales. Entonces podemos seguir a este seminarista que está por ser ordenado sacerdote y que se prepara para ser sacerdote. Dice, necesito la preparación espiritual y también necesito la formación doctrinal para poder ser un sacerdote. De ahí en adelante, lo que va a hacer es participar y apoyar en iniciativas apostólicas, en el sínodo, redacción de publicaciones, peregrinaciones, en fin. Y lo que le toca vivir a este recién sacerdote, pues es la entrada de Italia, pero pues la entrada del mundo a la Primera Guerra Mundial. Y en este sentido, pues se le moviliza como sargento de sanidad, ¿no? Y luego como capellán castrense en los hospitales. Esto ya marca un poco la biografía de este personaje, que podemos decir que nada del espectro le fue ajeno. Verdaderamente pasó por el estricto escalafón, por todos los cargos, pero también esto le permitió tener una amplísima mirada y de todas las facetas de la iglesia. Y es muy interesante que aunque un personaje que estuvo marcado por la obediencia, pero que tuvo iniciativas individuales importantes, como al fin de la guerra, de la Primera Guerra Mundial, en 1919, es que lo funda, la Casa del Estudiante. Fíjense qué interesante, se da cuenta que era importante la pastoral estudiantil, ¿no? Y que había que darle esperanza a los jóvenes, ¿no? Una Europa verdaderamente devastada por la guerra, la Gran Guerra, como se decía en ese tiempo, ¿no? Y fue nombrado el director espiritual del seminario. O sea, se ve en él un hombre sencillo,
de procedencia humilde, con una fe clarísima que iba a ser pues un buen director espiritual en el seminario. Y así lo hace hasta que comienza su servicio muy pronto en la Santa Sede y es llamado por el Papa Benedicto XV, al Papa que le tocó la Primera Guerra Mundial, como el presidente par Italia del Consejo Central de la Obra Pontificia de Propaganda Fide. Ustedes conocerán bien esta obra porque es la que coordinaba todo el apostolado de la Iglesia, vamos a decir, pero para ayuda a los más necesitados. Y en este momento es la obra de Propaganda Fide la que está respondiendo a la verdadera tragedia que había dejado la Primera Guerra Mundial. En 1925, fíjense qué rápido se va dando esta biografía, qué rápido va ascendiendo, lo ordena como obispo, Pío XI, y él elige su lema episcopal, que lo acompaña como lema, pero también como identidad toda su vida, que es obediencia y paz, ¿no? Obediencia y paz. Y lo que se dice, que esto es interesante, es que Pío XI lo nombra obispo para poderlo mandar como delegado apostólico a Bulgaria. ¿Y por qué lo manda ahí como delegado apostólico? Porque habían unas situaciones muy, muy complicadas en Bulgaria, porque en ese momento habían además distintas religiones, algo que va a acompañar a Giovanni toda su vida, que tiene que ver con el diálogo interreligioso, que tiene que ver con los ortodoxos, en fin, y que necesitaban a alguien que tuviera la paciencia, la humildad y algo que le salía natural, que era un don de gentes, así amigo en todos los lugares posibles. Ya cuando fue nombrado papa, los que lo conocieron antes en Bulgaria decían, la renovación de la iglesia y la renovación del mundo se hubiera hecho con 2 o 3 Roncalis, ¿no? Es un personaje que verdaderamente atraía. En 1934 lo nombran delegado apostólico en Turquía y en Grecia. Y aquí, pues está en la labor diplomática, pero marca un sello muy importante que se ve en estas lecturas que podemos hacer de su diario espiritual, donde él dice que para él el trabajo diplomático es ante todo un trabajo pastoral. ¿No? Bueno, ya quisiéramos ver, ¿no? A estos diplomáticos, ¿no? Y decir, para él esta es una misión pastoral. Y yo creo que por eso, ¿no? Porque no está en esto de la estrategia del poder político en ese momento, que lo hace y lo hace también. Pero les pido que vean los años cuando es delegado apostólico en Turquía, que va de 1934, va a estar 9 años ahí. ¿Y esto qué implica? Que le toca en 39 el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Y aquí destaca por algo que, por ejemplo, la comunidad judía lo menciona mucho, que es cómo ayuda en Grecia a muchos judíos y prisioneros de guerra, ¿no? Entonces, bueno, pues tiene 9 años de esta labor intensa, callada, de hablar poco, con una humildad, con don de gentes, ¿no? Y luego le dan, pues, lo que hubiera sido un premio, si nos vamos por categorías humanas, en 1944. Piensen que está por terminar la guerra mundial, que termina en 45, ¿no? Y lo nombra Pío XII nuncio apostólico en París. En términos diplomáticos, podríamos decir que era el premio mayor, ¿no? Donde sigue ayudando a los prisioneros de guerra, la nueva devastación de Europa. Piensen que cuando se hablaba de la Gran Guerra, lo decían los europeos como diciendo para que no haya una guerra mundial. Y muy pronto se tiene la Segunda Guerra, ¿no? Y le toca a él, ayudando a prisioneros de guerra, le toca trabajar, bueno, lidiar con el general de Gaulle, ¿no? Que era famoso, sí por su poder, pero también por una
carácter muy, muy difícil y con este sello anticlerical clarísimo de este liberalismo acendrado anticlerical de los franceses, ¿no? Y le toca hacerlo. Y nada más, déjenme que les lea un poquito de lo que dice su diario espiritual en ese tiempo, que él no lo escribe como diario espiritual, ¿eh? Lo leemos así. Pero dice Giovanni, lo que ha sucedido con mi pobre vida en estos 3 meses no cesa de producirme estupor y confusión. Cuantas veces tengo ocasión de confirmar el buen principio de no preocuparme de nada, de no buscar nada por lo que se refiere a mi futuro. Aquí estoy, trasladado de Estambul a París, habiendo superado felizmente, al parecer, las primeras dificultades de la introducción. Felizmente, porque fue un extraordinario nuncio en el caso anterior. De nuevo, la obediencia y la paz han traído bendición. Que todo esto me sirva para motivo de mortificación interior, para la búsqueda de una humildad todavía más profunda, para un abandono confiado, para consagrar al Señor mi santificación en edificación de las almas. Bueno, yo creo que uno pensaría que en un cargo tan de la Realpolitik como podría haber sido esto, ¿no? Para tener que lidiar con De Gaulle, y él muy quitado de la pena o ofreciendo la pena dice esto, ¿no? Y en este sentido, ¿qué es lo que pasa? Que Pío XII ve en él, pues a lo que es su lema, el obediente, como lo vieron los papas anteriores, ¿no? Y lo ve además un constructor de paz, que ese es un sello importantísimo, ¿no? En unos momentos le da gracias a Dios por su temperamento. Como que le damos gracias a Dios de muchas cosas, pero no del temperamento, ¿no? Y esto lo ve como un don de Dios, ni siquiera dice, qué bueno soy para las relaciones públicas, ¿no? Y en este sentido lo nombra cardenal y lo promueve al Patriarcado de Venecia, que era otro premio gordo, vamos a decir en términos mundanos. El Patriarcado de Venecia, uno de los principales y más tradicionales cargos de la Iglesia, y por otro lado, de los más conservadores. Y en este sentido, déjenme que lea brevemente algo que dice en su momento, ¿no? Al Patriarcado de Venecia. Y dice, de mi vida pastoral, y esa es ahora mi vida, ¿qué decir? Estoy contento porque en verdad me proporciona grandes consuelos. No necesito emplear formas duras para mantener el buen orden. La bondad atenta, paciente y generosa llega mucho más lejos y más rápidamente que el rigor y el látigo. Y lo que sorprende muchísimo de él es que cuando llega patriarca de Venecia, él dice, ya paso de los 70 años, no tengo la mejor salud y tengo claro que me quedan pocos años de vida, ¿no? Él sentía, ¿no? Que iba a morir como patriarca de Venecia y que ese iba a ser su servicio a la iglesia. Y pues está en eso cuando lo llaman, ¿no? Para el cónclave, para suceder a este papa monumental que había sido Pío XII, con el que inicia, hay que decirlo, una transformación importante a nivel litúrgico, a nivel también canónico, ¿no? Y que llega para sustituir. Él ni por aquí se le pasaba que podía sustituir a Pío XII. ¿Y qué es lo que está detrás, vamos a decir, de esta elección? Pues que estuvo del Espíritu Santo, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que está detrás? Que había un grupo que planteaba entre los cardenales, también se hacen sus quinielas mundanas, ¿no? Que se requería un papa de transición. ¿Y por qué un papa de transición? Porque había sido largo, intenso, poderoso el pontificado de Pío XII y además una figura, pues podemos decir, autoritaria o de fuerte en este sentido, ¿no? Y entonces pensaban en un papa de transición. Había algunos que decían, pero no queremos un papa italiano, porque con esto que ha dejado la guerra, pues estamos cada vez más lidiando con lo que es
el ecumenismo, el diálogo entre los cristianos de distintas denominaciones, pero también lo que sería, no se llama así en ese momento, el diálogo interreligioso con otras confesiones, ¿no? Y entonces, pues llega el cónclave y así como el dicho dice, el que entra papa sale cardenal, ¿no? Pero de la otra manera igual, el que entra diciendo, bueno, yo voy a ser cardenal, me toca y salgo de esto, ¿no? Y sale papa. Y es así como llega llega al papado. Bueno, dejo aquí el momento que llega de papa y déjenme que plantee un poquito, dejar como las ideas claras de lo que fue su trayectoria diplomática, porque esto es muy importante. Es decir, Bulgaria, Turquía y Francia, que qué implicaban en el caso de Bulgaria, 7 siglos, 700 años sin representación oficial de la Iglesia Católica en el territorio. Y lo logra muy bien. Sale con amigos ortodoxos, lo que no era nada fácil. Pensaría uno que siendo cristianos iban a tener buena relación y no, fue complicadísima por parte de esta mayoría ortodoxa, ¿no? Fue recibido en audiencia por el rey, en fin, y luego, pues, tuvo que hacer las veces de representante de la Santa Sede en Europa Oriental, porque había muchos países donde no había una representación específica. Entonces tuvo que hacer esto en un contexto donde estaban las poblaciones divididas por la fe. O sea, cae con la guerra el Imperio Otomano, ¿no? Y en ese contexto le toca al Papa, le toca a Giovanni hacer amigos entre los que lo están viendo con sospecha, ¿no? ¿Qué es el sello que los expertos en diplomacia le encuentran a nuestro personaje? Que siempre, ¿no? Buscó lo que unía y no lo que separaba. Fíjense qué importante para estos tiempos, ¿verdad? Buscar lo que nos une y no nos separa. Ya sabemos que nos separa, eso lo tenemos claro. Buscar lo que nos une. Y esto, en esta cosa tan novedosa que nace de su humildad, de su bondad y de una abandono, así lo interpreto yo, a la voluntad de Dios, significa su estancia en Estambul. En este sentido, pues el Papa va a forjar amistad con el embajador nada menos que el del Tercer Reich, con Papen, imagínense, es decir, como acercarte al diablo, ¿no? Quien, como le creía al Papa y veía su buena voluntad, le daba dinero, ropa, comida, medicinas, que sabía que el Papa se lo iba a dar a los judíos que acudían a él. Pues esto es verdaderamente fuera del contexto, ¿no? Crea un hogar en Estambul para los prisioneros de guerra, ¿no? Y bueno, salvó la vida de miles y miles de judíos, ¿no? En este sentido. Bueno, pues esta trayectoria diplomática, pues como les había dicho ya, tener que tratar con De Gaulle, que no era poca cosa, y entender que una cosa era un Estado laico, el Estado más laico, ¿verdad?, desde la Ilustración, que sería Francia, y por otro lado, la posibilidad de que los católicos, así como los de otras confesiones, pudieran practicar y manifestarse como creyentes. Fíjense que ahí está el germen de lo que hoy llamamos libertad religiosa, que es un derecho humano fundamental reconocido por el derecho internacional, y esto lo logra antes de que siquiera se acuñe el término el futuro Juan 23. Y el sello siempre del ecumenismo, buenas relaciones, hablando de lo que une y no de lo que separa. 1958 regresamos al cónclave y vamos a ver lo que dice, lo que le escribe él cuando sabe que lo ha nombrado, que salió electo el humo blanco en el cónclave y que será el próximo papa. Entonces tenemos aquí lo que, lo que él dice. Vicario de Cristo. Ah, no,
no soy digno de tal nombre. Soy el pobre hijo de Bautista y Mariana Roncalli, dos buenos cristianos, ciertamente, pero muy modestos y humildes. Vicario de Cristo, por tanto, mi misión es esa, sacerdote y víctima. El sacerdocio me exalta, pero el sacrificio que el sacerdocio supone me hace temblar. Jesús bendito y Dios hombre, ratifico mi consagración a ti en la vida, en la muerte y en la eternidad. Y entonces, pues con ese abandono que verdaderamente uno lee sus cartas, me eché varias lágrimas al leerlo, ¿no? Pues empieza a decir qué tengo que saber con esta Europa devastada, con la hambruna, con estas mujeres católicas de familia que tenían que salir a buscar el pan porque no daban lo que le era el magro, porque sus esposos estaban sin trabajo en esta situación y se dedica, entre otras cosas, a conocer y tratar de entender los problemas del espíritu del mundo moderno en un espíritu de apertura y diálogo. Y aquí viene otra clave de interpretación de este personaje, nunca condenando, nunca condenando. ¿No? Sigue su diálogo en Roma, que está con la comunidad judía, que está con los ortodoxos, ¿no? Con otras confesiones cristianas y religiones no cristianas, teniendo esto. Y entonces aquí, pues lo vemos en el ecumenismo, que va a ser fundamental para el Concilio Vaticano II y lo que se pueda decir. El Papa Bueno, muy pronto, como papa, imprime sello. Hay 1000 anécdotas ciertas, otras miles inventadas, ¿no? Pero que hablan de Juan 23. ¿Y qué es lo que dicen de Juan 23? Sus salidas en la noche acompañado por su secretario a los barrios pobres de Roma, a encontrarse con los más pobres, sus salidas a la cárcel por primera vez, a visitar a los presos, a dialogar con ellos, un papa que todo esto que sea el boato y toda esta cosa lo deja de lado, sigue utilizando la tiara y el zapato rojo y todo lo que quieran, ¿no? Que era del tiempo, pero evidentemente con un estilo nuevo, ¿no? Y aquí se ve otro estilo que es muy importante, que son sus escritos. No estoy hablando solo de las encíclicas tan importantes, sino de los escritos que tienen como hilo conductor ser sencillos, como dice un biógrafo de él, una confianza simpática en el amor de Dios, una confianza indefectible, con un optimismo alejado de los profetas de desgracias. Y esto va a ser este sello importante de decirme en las malas noticias, los profetas de las desgracias hay que hacerlos un lado porque hacen tambalear la fe. Hice, bueno, pues su espíritu compasivo ante los más necesitados, su amor a la iglesia, a los hombres como son, ¿no? Y no como debieran ser. Aquí les presento nada más esta imagen. Obviamente no voy a entrar en todo, no es el caso. Se trata de dar una visión panorámica del personaje, pero pues son los muchos documentos pontificios que van a estar en la cátedra de Pedro, ¿no? El primer documento pontificio, desde el principio de nuestro sacerdocio y que pone como una figura fundamental, que sigue siendo fundamental para Benedicto XVI, era muy importante, ¿no? De San Juan Vianney, el cura de Ars, ¿no? Luego, grato recuerdo por el rezo del rosario, príncipe de los apóstoles, sobre el apostolado misionero, del quien tenía una visión muy clara. Primero, porque Pío XII empieza con esto de las misiones en África y en Asia, pero también porque estuvo al frente de la propaganda fide, ¿no? Luego también de sus dos encíclicas sociales importantísimas, la primera, Mater et Magistra, Madre y Maestra, que es el desarrollo de la cuestión social a la luz de la doctrina social de la Iglesia. Y esto lo hace cuando son 70 años del primer documento de la doctrina social de la Iglesia, de León XIII, que es Rerum Novarum, ¿no? Entonces, en esto, ahí lo toma él, y luego viene
la eterna sabiduría de Dios, la mirada de Pedro como el centro de la unidad cristiana, hacer penitencia, que decía que era muy importante hacer penitencia exterior, pero más importante hacerla interior, ¿no? Como nos dice el Papa Francisco en la actualidad, hay que ayunar de las críticas a los demás, ¿no? Y por último, este documento también como parte del acervo de la doctrina social de la Iglesia, paz en la tierra, pacem in terris, ¿no? La paz entre los pueblos que ha de fundarse en la verdad, la justicia, el amor y la libertad. Escribió además exhortaciones apostólicas, constituciones apostólicas, era un papa que escribía mucho y como les decía, el hilo conductor de su escrito es una profunda intimidad con Jesús y además de esto, una sencillez, una claridad que decían los que asistían en la plaza de San Pedro cuando se comunicaba y que decían gente sencilla, qué bárbaro, a este papa se le entiende todo. ¿Qué más se puede decir, verdad, de una homilía o de un comunicado, ¿no? En fin, no voy a entrar en estos. Sí les recomiendo, si quieren se los mando ahí con Caco después, el discurso Gaudet Mater Ecclesia, que es el discurso que pronuncia el Papa en la inauguración del Concilio Vaticano II. Piénsense, por favor, hagamos composición del lugar y decir, un papa que estos cardenales, no estoy diciendo malos, estoy diciendo tradicionalistas, cardenales, que dijeron, bueno, vamos a elegir a un papa de transición, tiene mala salud, no está ya, pasa de los 75, morirá pronto, y hace esta revolución en la iglesia que es el inicio del Concilio Vaticano II. Pero más impresionante, cuando es alguien que auténticamente ni busca dignidades, que no se siente cómodo en el protagonismo y que lo único que hace es seguir la voluntad de Dios, como lo cuenta en sus escritos, ¿no? Entonces, bueno, pues el magisterio de la Iglesia, que es el sello importantísimo de este comunicado, resalta que el objetivo principal del concilio es la defensa y la revalorización de la verdad, ¿no? Y la importancia, ¿no? De la unidad de la familia cristiana y humana. Y cuando habla de humana, pues viene todo este acervo que tiene del ecumenismo, de lo que hoy llamamos diálogo interreligioso, que va más allá de compartir una misma fe. Aquí están sus dos encíclicas centrales, que les decía, Mater et Magistra y Pacem in Terris. Me detengo brevemente, nada más en Pacem in Terris, por el momento que se da esta encíclica. ¿Qué está pasando? Pues está en medio de lo que se llamó históricamente la Guerra Fría, esta confrontación política, ideológica, nuclear entre el bloque socialista, liderado por la Unión Soviética, y el bloque capitalista, liderado por los Estados Unidos. ¿Y qué es lo que pasa? Que van avanzando los barcos soviéticos llevando misiles, en este caso están ahí cerca de la isla de Cuba, piensa en el mapa Miami, ¿no? Y que estaban a un tris, verdaderamente los expertos en geopolítica dicen a un tris de un ataque nuclear. Y los historiadores, no de la iglesia, sino los historiadores seculares de ese momento dicen, los llamados de Juan 23 para la paz y toda la labor diplomática, echaba mano de su acervo, toda la labor diplomática, los llamados a la paz y la encíclica fuerte de Pacem in Terris, hizo que el premier soviético y el presidente Kennedy, ¿no? Pues hubiera la distensión y pudiera quedar esto atrás. Entonces, en el momento importante, ya hay algo que decir. La voz de los pontífices, desde que se pierden los estados pontificios
en 1871, cuando queda claro que el Estado va a ser secular, va a ser laico. La Iglesia había perdido como este lugar que en el antiguo régimen tuvo en el ámbito de lo público. Por supuesto que Pío XII fue muy importante y tuvo esto, pero lo que está haciendo Juan XXIII en este momento es jugar en las ligas de los jefes de Estado. A él le había tocado en Bulgaria los tratados de Letrán de 1929, cuando ¿qué es lo que pasa? Que se funda ahora sí, el Estado Vaticano, que le va a dar un territorio chiquito, si quieren, la ciudad del Vaticano, pero que permitía la autonomía. Y habla el Papa, sí como pastor, pero también como jefe de Estado. Les está hablando al tú por tú a los líderes del mundo, y lo que es sorprendente es que los líderes del mundo lo escuchan, ¿no? Entonces, bueno, pues les recomiendo de veras, en esta encíclica, además es preciosa, ¿no? Mater et Magistra y Pacem in Terris las dos, ¿no? Pero, algo que va a ser central para el concilio, ¿no? Las relaciones de convivencia y la aportación de la Iglesia. Estamos muy acostumbrados que el Papa Francisco, ya lo hacía Juan Pablo II y Benedicto XVI, pero que el Papa Francisco habla a los hombres y a las mujeres de buena voluntad. Bueno, antes de Juan XXIII, pues se hablaba la jerarquía y las encíclicas iban dirigidas a la jerarquía. Si acaso, ¿no? A los católicos. Y aquí el Papa comienza, inaugura esto de decir a las personas, ¿no? A los hombres de buena voluntad. Ya pedirle que dijera mujeres era mucho en ese momento, ¿verdad? Pero bueno, ahí nos incluía de alguna manera. Bueno, entonces, en este sentido, pues este es el avance importante de lo que va a ser el Concilio Vaticano segundo, ¿no? Déjenme que avance un poquito, ¿no? ¿Qué va a hacer el Papa en estas encíclicas y en toda su enseñanza? Reafirmar la continuidad con el magisterio social de la Iglesia desde 1891, desde León XIII y Rerum Novarum, y resaltar más que nunca en este mundo quebrado, como quebrado está el nuestro ahorita, ¿no? La dignidad de la persona humana, ¿no? Y la dignidad de la familia y la importancia de la aportación efectiva del trabajador, ¿no? Ahí es cuando dice el trabajo dignifica. Esto que Francisco dice tanto, ¿no? Viniendo además de familia de inmigrantes, ¿no? Entonces, la dimensión ética de las estructuras económicas, ¿no? Y esto es muy importante. No puede haber empresa, ¿no? Sí, digo, sí la hay, pero no debiera haber empresa sin dimensión ética. Retoma de Rerum Novarum el derecho de los trabajadores a sindicalizarse, no con el sindicato que sea de católicos, lo que sea mejor a sus intereses y que logre mejor su dignidad, una situación de dignidad, ¿no? En fin, y bueno, pues ya les decía, en este empache Minterris, los derechos del hombre. Y aquí hay que decir algo que es muy importante. Cuando termina la Segunda Guerra Mundial, y que en 1948 la ONU saca la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Papa habla bien del documento y dice que es un documento que hay que leer, que hay que estudiar. Evidentemente que desde la perspectiva de la Iglesia había algunos puntos que serían cuestionables, pero el Papa no hace los cuestionamientos, sino que elogia, no alaba, pero elogia lo que es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿no? La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Entonces, pues es además, le está jugando de nuevo a las grandes ligas de la diplomacia y de los jefes de Estado, ¿no? En fin, bueno, pues vienen aquellas encíclicas
Y nada más decir que es en el caso de Pacem in Terris, el primer documento moderno, como les decía, dirigido a los hombres de buena voluntad. En esta historia de la Iglesia, pues muchos especialistas dicen que esta encíclica es el verdadero testamento de Juan XXIII. Pues el Concilio Vaticano II se inaugura el jueves 11 de octubre de 1962, ¿no? Pronuncia este discurso de lo que significa, y luego, pues, ¿qué pasa? Que los fieles y todos los que estaban, más de 100,000 personas que estaban en este momento en la Plaza de San Pedro, los 2,500 que iban a asistir a la primera sesión del Concilio Vaticano II, más adelante, ¿no? Y el Papa pronuncia lo que se conoce como el discurso de la luna. Déjenme que les lea un pedacito porque de veras es una belleza lo que dice al Papa. Fíjense nada más qué ajeno era esto al estilo de comunicación pontifical. Yo digo y puedo estar equivocada, pero así lo veo como historiadora de la Iglesia, que las encíclicas, los documentos pontificios constituyen un género literario, ¿no? Que tienen reglas, que tienen claras cosas. Y lo que hace Juan XXIII es que rompe con este estilo y inaugura un estilo de padre, ¿no? Muy cercano. Fíjense cómo inicia el famoso discurso del 11 de octubre de 62 con este nombre poético, ¿no? Que es el discurso de la luna. Queridos hijitos, escucho vuestras voces. La mía es una sola voz, pero resume la voz del mundo entero. Aquí, de hecho, está representado todo el mundo. Se diría que incluso la luna se ha apresurado esta noche. Obsérvenla en lo alto. Es que hoy clausuramos una gran jornada de paz. Sí, de paz. Gloria a Dios y paz a los hombres de buena voluntad. Y luego, no es muy largo, pero sí para que lo diga aquí, pero más adelante dice esto que me parece entrañable. Regresando esta noche a casa, encontrarán a sus niños, háganles una caricia y digan, esta es la caricia del Papa. Tal vez encuentren alguna lágrima que enjugar. Tengan una palabra de aliento para quien sufre. Sepan los afligidos que el Papa está con sus hijos, especialmente en la hora de la tristeza y de la amargura. En fin, recordemos todos, especialmente el vínculo de la caridad, y cantando o suspirando o llorando, pero siempre llenos de confianza en Cristo que nos ayuda y nos escucha, procedamos serenos y confiados por nuestro camino. Bueno, pues verdaderamente que es la apoteosis de este Papa que inaugura un nuevo estilo, ¿no? Y en este sentido, pues nada más, antes de que me corte la campana, pues unas palabras sobre el concilio. Promover el desarrollo de la fe católica, la renovación moral de la vida cristiana, ¿no? La adaptación, y esto es muy importante, de la disciplina eclesiástica a las necesidades y métodos de los tiempos. No sé si lo sepan ustedes, pero el Concilio Vaticano II no tiene en todos sus documentos extraordinarios un solo anatema, una sola condena. Fíjense qué cosa. No voy a menospreciar el Concilio Vaticano primero o Trento, que fueron maravillosos, pero estaban llenos de anatemas, ¿no? Y aquí no hay una sola condena, ¿no? Y en este sentido no se habla de herejías, sino que se habla de la primera clave, vamos a decir interpretativa, pero también teológica, que es los signos de los tiempos. Y lo que les toca a los cristianos y a los católicos es desentrañar, ¿no? En el análisis, pero en el discernimiento, ¿no? Los signos de los tiempos.
Juan XXIII creía firmemente que la iglesia debería de ser actualizada. Y esto lo creía no intelectualmente, sino que lo creía desde de lo que en su oración se ve cómo se van viendo estas cartas, ¿no? El dejar de celebrar las misas en latín, o sea, este cambio litúrgico que hay que darle, como les decía, su crédito a Pío XII, ¿eh? Porque ahí empieza todo, y la Nouvelle Théologie de los dominicos, y en fin, ¿no? Estos movimientos que se están dando, ¿no? Pero pone especial atención a la pobreza, al subdesarrollo y a la desigualdad, que son los signos de los tiempos al inicio de estos años, de esta década de los 60, ¿no? Otra clave de interpretación teológica, histórica, es esta del ayornamiento, poner al día, poner a la iglesia al día, una iglesia que se encarna en el mundo, una iglesia que se acerca, no con condenas, ¿no? Sino que se acerca para entenderlo, para comprenderlo, para amarlo, ¿no? Y también, pues además de esta puesta al día, está una renovación donde tiene que haber renovación, ¿no? El nuevo papel del seglar, como se le llamaba entonces, del laico, como el protagonista de lo que más adelante se llamaría la nueva evangelización. Una iglesia de servicio, en diálogo con otras religiones, y una iglesia que se hace cargo de las injusticias, ¿no? Y en este sentido, acercando a la iglesia a la gente, acercando a la iglesia a la gente. Muere, no tan pronto como él creía que moriría, pero muere el 3 de junio de 1963 a los 81 años de edad, después de padecer un tumor abdominal en el estómago que le daba un profundo dolor que se aguantaba, ¿verdad? Y fíjense nada más para la dificultad de las comunicaciones en ese tiempo, que había llevado un año de dolorosa enfermedad, pero que se calcula que 1 millón de personas asistieron a su velorio, a presentar sus respetos, a dar el pésame, a llorar con la iglesia, ¿no? Políticos, nada menos que Nikita Khrushchev, ¿no? Al frente de la Unión Soviética, el presidente Kennedy, que se habían visto enfrentados unos meses antes en la crisis de los misiles, la reina de Inglaterra, en fin, todos por el pesar de este gran hombre que tanto hizo por acercarse al mundo, que la iglesia se acercara al mundo, enfatizando lo que unía y no lo que separaba. Bueno, pues fue beatificado en el año 2000 por el Papa Juan Pablo II y canonizado el 27 de abril de 2014, al mismo tiempo que el Papa Juan Pablo II por el Papa Francisco. Algunas consideraciones finales para pasar después a las preguntas, ¿no? Que me parecen importantes, ¿no? Un papa de transición que iba a pasar sin pena ni de gloria como pontífice y que altera, vamos a decir, no los cimientos de la iglesia, porque en eso la continuidad con el magisterio, con los padres de la iglesia y con todo el depósito de la fe estaba intacto, ¿no? Pero una iglesia en un mundo a todas luces distintas, que empieza a tocar el tema de lo que más pocos años después, se tematizará como el pluralismo, ¿no? Pluralismo religioso, pero sobre todo pluralismo cultural, y que logra además poner a la iglesia en contacto con el mundo, cosa que sí, los periodos anteriores, por muy diversas causas, pero fundamentalmente culturales, no se pudo dar, ¿no? Fue un papa admirado públicamente, querido, que es mucho más difícil ser querido que ser admirado, ¿no?
por creyentes y no creyentes, ¿no? A la gente, a partir de su muerte, repite estas anécdotas sobre su vida, les digo unas ciertas, otras no tanto. De las ciertas hay una muy bonita que me encanta, que llega su secretario, cada vez que le presentaba a su secretario lo que se iba a hacer, lo hacía hincado y le decía, y el Papa le contestaba, párate, que ni yo soy la Santísima Virgen, ni tú eres Bernardita. ¿No? Entonces, como diciendo, o sea, y entonces con esta cosa, no me gusta decir bonachona, porque esto es como un poquito menospreciar la enormidad de la bondad, ¿no? Con esta bondad, pero cercanía, ¿no? Va cambiando las formas de lo que había sido entendiblemente, comprensiblemente, un estilo pontifical bastante anquilosado, ¿no? El Papa bueno lo bautiza la gente, el Papa abierto al diálogo con los cristianos y el diálogo, lo que hoy, como decía, llamamos diálogo interreligiosos. Miren, Juan Pablo II fue un monumento, ya lo verán ustedes, del diálogo interreligioso y ecuménico, ¿sí? Y se finca en Juan 23. Y lo mucho, porque fue doctrina, porque fue magisterio, pero fue práctica, ¿no? En esta cosa maravillosa de decir lo diplomático es pastoral, ¿no? Quién sabe qué dirían sus contrapartes si De Gaulle dijera esto es pastoral, ¿verdad? Pero bueno, por nosotros muy bien, ¿no? Y pues en su acción con el mundo judío, que es muy importante, pero también en el caso de Turquía, ¿no? Con el mundo musulmán. Es un papa universal y un papa extraordinario, ¿no? Y bueno, pues esto que no lo podemos obviar es el papa que logra introducir la doctrina social de la Iglesia, este acervo del magisterio social de la Iglesia que venía desde Rerum Novarum 1891 con León XIII, pasando por sus antecesores, y lo introduce a la cultura de los derechos humanos. Esto es central. Y es central para los católicos, pero es central para la cultura de los derechos humanos tan importante para todos, ¿no? Y es el Papa el que mete en el debate esto, ¿no? Este, bueno, su fuente de bondad, ¿no? Era muy claro. Les mando después la referencia de su diario, por si lo quieren ojear, ¿no? Era muy claro que la fuente de su bondad, además del temperamento que le agradecía a Dios, se encontraba en la obediencia y en la paz, que fueron su lema como obispo, ¿no? Pero además de esto, que fue pues lo que logró hacer vida. Y miren, nada más una cosa, cuando se le da este lema como obispo, todos dicen, no, y qué ocurrencia tan buena del Papa, perdón, del obispo, y dicen, no es mío, es de César Baronio. ¿Quién era César Baronio? Pues una de las figuras centrales en la historia eclesiástica, en la historia de la Iglesia Católica, tenía la sencillez y la humildad de decir, no es mía. Este historiador de la Iglesia, ¿no? Mi maestro lo decía y yo lo tomo. Y un punto que se me había olvidado, pero que lo quiero decir porque al fin y al cabo soy historiadora, ¿no? Y es que digo, desde seminarista, tenía una curiosidad y una vocación histórica importante y desde Bérgamo se puso a buscar las actas de cuando San Carlos Borromeo, imagínense este santazo, ¿no? Estuvo en Pérgamo. Yo creo que el pobre no ha de haber tenido mucho tiempo para juntar todas las cartas, pero dice que cada vez que se podía dar tiempo de esto, regresaba a hacer esto. No sabemos si es una biografía o qué de San Carlos Borromeo en ese sentido. Entonces, pues un papa universal, extraordinario, que le tocó enfrentar además, pues unos de los momentos históricos, la Primera Guerra Mundial,
el periodo entre guerras, con todos los cambios filosóficos, teóricos, políticos, históricos, en fin, ¿no? Y después la Segunda Guerra Mundial. Déjenme que aquí está lo que decía el Consejo Nacional de las Comunidades Religiosas en Bulgaria. Habrían hecho falta más roncalis en la Segunda Guerra Mundial y harían falta más roncalis en la actualidad. Lo decían ellos de la actualidad que estaban viviendo. Pues aquí me quedo. Dejo obviamente la presentación para compartir, para que se las pasen después en la academia y les mando también las referencias bibliográficas y de su diario espiritual. Aclaro que el nombre se lo pongo yo, no es así, por si les interesa verlo. Gracias.